Bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Es una bendición una vez más estar a través de esta plataforma llegando hasta sus hogares. Siempre para mí es un gozo poder enseñar la palabra del Señor, traer un consejo para nuestras vidas, para nuestros hogares. Y quiero recordarles siempre que estamos transmitiendo online los días lunes, jueves, sábados a las 8 de la noche a través de estas plataformas, a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify. Usted puede buscarnos, Mies Ebenezer Lauderdale. Encuéntrenos para que usted pueda ser edificado por medio de la bendita palabra del Señor. Los días viernes a las 8 de la noche estamos en la ciudad de Davie y los días domingos a las 2 de la tarde. Ven con toda tu familia que te estamos esperando y sobre todo el Señor te está esperando para que puedas llegar a esa casa y puedas ser edificado, confortado y sobre todo que podamos ser formados por su preciosa palabra. Oremos al Señor. Esta noche es un buen tiempo para que podamos pedir al Señor que nos auxilie, que nos ayude y que podamos pedir por otras necesidades. Gracias, Señor, en esta hermosa noche. Es una bendición estar de nuevo delante de tu presencia, mi Señor, reconociendo que eres tú bueno, maravilloso, mi Señor, y que eres fiel. No podemos dejar de hablar, Señor, tus maravillas. Pedimos esta noche, Señor, que puedas hacer milagros, mi Señor. Aquellas personas que están esperando, mi Señor, una respuesta, mi Dios eterno. Sabemos que podemos alzar nuestra mirada hacia los montes y que de ahí viene nuestro socorro. Ahora te pedimos, Señor, que intervengas en cada situación económica, matrimonial, en hogares, familias, mi Señor. Y te ruego, Señor, por tu palabra en esta hermosa noche, que seas tú que nos pueda hablar, mi Señor, y que pueda impactar nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es preciosa y maravillosa, mi Señor. En el nombre de Jesús honramos tu nombre en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, sigamos hablando acerca de la familia. Creo que llevamos estos días y siempre trato de enfocar diferentes temas como pastor. Yo creo que no podemos dejar de seguir hablando acerca del tema de la familia. Siempre es muy importante que nosotros podamos conocer qué dice la palabra, cómo nosotros podemos formar hijos. Claro, tenemos que irnos a la Escritura, a la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar nosotros estos principios valiosos que nos van a ayudar cómo poder engendrar hijos. El engendrar hijos no solamente es traerlos al mundo, sino que hay que saber cómo formarlos con amor, con sabiduría y sobre todo pidiéndole revelación al Señor para que Él nos pueda ayudar y nos dé la gracia cómo formar hijos. ¿Quién nos enseña a ser padres? Pues nadie nos enseñó. De pronto decidimos traer hijos a esta tierra y ahora nos toca sobre la marcha poder estudiar, revisar, escudriñar la palabra de Dios y revisar estos hombres y mujeres de Dios que aparecen en la Escritura y que nos dejan una enseñanza valiosa. Estos hombres que yo quiero y mujeres que yo quiero mencionar, vamos a encontrar virtudes, vamos a encontrar quizás aspectos negativos que son ejemplos, lo positivo y lo negativo para nosotros. Estos errores y estos aciertos están ahí en la palabra de Dios con un propósito. El único propósito es que nosotros podamos aprender de sus vidas, de sus experiencias, para que nosotros podamos aplicarlos a la nuestra. El tema de hoy, diferentes clases de padres. Vamos a encontrar en la Escritura diferentes clases de padres. Y he tratado de colocar o de estudiar algunos de estos padres. No son todos, por supuesto, porque la Biblia está llena del tema del hogar y de la familia, pero traté de resaltar los que el Señor puso en mi corazón. Y el primero que quiero que podamos estudiar esta noche es estos padres, Adán y Eva. Estos primeros
este primer matrimonio que el Señor establece en la tierra. Y ahí este hogar tiene, por supuesto, con hijos, pero veamos algunas. Primero quiero darle este verso, estas virtudes que yo creo que, o esta virtud que encontré en este matrimonio de Adán y Eva como padres. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Quiero resaltar algunas cosas. En primer lugar, viene una pregunta a mi corazón. Abel, bueno, sabemos la historia, los dos presentan una ofrenda. Por supuesto, la ofrenda de Abel el Señor vio con agrado. La ofrenda de Caín, no solamente el Señor vio las ofrendas, sino que vio la vida de ellos también. Y en Caín vio una actitud distinta de cómo presentó la ofrenda. Me llama la atención que Abel dice, por la fe Abel ofreció a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quién le enseñó a Abel que debía de presentar una ofrenda a Dios con fe? No cabe duda que tuvo que haberse le enseñado a sus padres. Veo aquí algo muy positivo de los padres, Adán y Eva, que Abel lo formaron en la fe, le enseñaron que lo que tenía que ofrecerle a Dios tenía que ser lo mejor y tenía que darle a Dios con fe, sabiendo que Dios se iba a agradar de esa ofrenda. Mire qué interesante esto. Qué precioso que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos acerca de la fe. Qué precioso que nosotros como padres podamos nosotros trasladarles esa fe y que nosotros podamos enseñarles, instruirles a ellos que lo que hagan tienen que darle lo mejor. Yo siempre he dicho, lo mejor de lo mejor para el mejor. Que todo lo que hagamos para el Señor siempre sea lo mejor, nuestro servicio, nuestra entrega, y que hagamos las cosas en fe. Esa fe se la trasladaron los padres a Abel y por eso Abel pudo ofrecer una ofrenda al Señor que le agradó al Señor. A Abel le enseñó los padres le enseñaron acerca de ofrendar, le enseñaron acerca de darle a Dios con fe. Mire, a través en la escuela dominical, en los salones de clases en nuestra congregación, qué importante que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos a darle al Señor. Eso es un principio de bendición para ellos. Si nosotros somos capaces de trasladarles a ellos esa bendición de darle al Señor su alabanza, de darle al Señor también ofrendas monetarias, frutos de labios que confiesen su nombre. Qué precioso es que yo recuerdo desde muy pequeño mi mamá me enseñaba acerca de llevar ofrenda a la iglesia desde muy niño. Y los maestros, por supuesto, en la escuela dominical había una motivación extra siempre de traerle ofrenda al Señor. Esos son principios valiosos porque nuestros hijos van a ir creciendo y van siendo formados, que a la iglesia se llega también a darle al Señor. No solamente a pedirle al Señor, sino a darle al Señor. Y le podemos dar mucho al Señor. Usted revisa en la Escritura que en el Antiguo Testamento los que más tenían pues traían ofrendas, bueyes al Señor. Los que menos tenían pues les daban alguna paloma, le traían al Señor al templo. Pero el que menos tenía, por lo menos le traía trigo molido, pero nadie llegaba a la casa del Señor con las manos vacías. Es muy importante. Enseñémosle a nuestros hijos que ellos pueden ofrendar. Claro, vas a tener que darle tú, pero ahí le estás enseñando un principio y lo estás formando para que en la medida que él va creciendo, se va formando ese hábito y esa cultura de templo de traerle al Señor ofrenda, de darle al Señor lo mejor y darle al Señor con fe, esa fe, sabiendo que esa fe se puede transmitir a ellos. Eso es lo que hizo estos padres a Abel. Yo cuando leí este verso me gustó mucho porque veo aquí la instrucción, la enseñanza, el anhelo,
la sabiduría de Adán y Eva de enseñarle a Abel. Veamos, si yo puedo resaltar, sé que pueden haber cosas más positivas de esto, de esta pareja, de los padres, estos padres Adán y Eva, pero quiero darle un verso más, porque en Génesis capítulo 4, verso 1, dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte de Jehová. Entonces, en el capítulo 4, ellos ya aquí están fuera del huerto. Entonces, aquí viene algo que nosotros podemos resaltar de los padres, de estos padres, Adán y Eva. Ya hemos estudiado que mientras ellos estaban en el huerto, ellos tuvieron otra clase de hijos, ellos se reproducían de otra manera, probablemente se clonaban, y dice la Biblia que Eva fue llamada madre de los vivientes, ahí tuvo hijos. ¿Dónde? En el huerto. ¿Dónde están esos hijos? Pues en algún lugar el Señor se los llevó a una tierra de los vivientes, según lo que dice el libro de Salmos capítulo 27, probablemente donde está Elías, probablemente donde está Enoc. Ahí están esos vivientes que se los llevó el Señor. Ahora, qué maravilloso, porque se llevaron unos vivientes que estaban ¿a dónde? En el huerto. Entonces, mientras nosotros tengamos hijos dentro del huerto, vamos a tener hijos vivientes. Aquí hay un consejo para todos nosotros como padres. Necesitamos formar, engendrar hijos. ¿Dónde? Ahí en el huerto. Ahí en el huerto de Dios, nosotros vamos a tener hijos vivientes. Nosotros vamos a tener hijos que van a ser arrebatados. Nosotros vamos a tener hijos con la vida del Padre. Nosotros vamos a tener hijos disfrutando de la presencia de Dios. Recordemos que ahí en el huerto el Señor llegaba, bajaba, hablaba con ellos, tenía una comunicación con Adán y Eva. Había un diálogo con el Señor, y de alguna manera ellos, estos vivientes, también experimentaron eso. Mire, aquí hay algo muy importante. Mientras nosotros mantengamos nuestros hijos dentro del huerto de Dios, van a ser hijos que le van a honrar a Dios, que van a glorificar al Señor. Pero claro, en ese huerto hay ríos, en ese huerto hay cosecha, en ese huerto hay abundancia, en ese huerto, se imagina ese huerto placentero, deleitoso, el rocío que descendía, eh, algo precioso, ese huerto dentro de ese Edén. Pero leemos en el capítulo 4 de Génesis, ahora que ellos, cuando pecan, por supuesto, y ahí hay un problema. Eva, de alguna manera, Adán la deja sola y comienza a tener una plática con la serpiente, y le ofrece que coma de ese fruto prohibido, donde el Señor ya había hablado con ellos que podían comer de todos los árboles que estaban en el huerto. Es decir, las provisiones eran muy pocas y las bendiciones eran mayores. Usted conoce la historia, pero Eva come, le da a Adán. ¿Por qué no pidieron un consejo a Dios en ese momento de que la serpiente estaba hablándoles y que les estaba cambiando su manera de pensar? Como consecuencia de eso viene el pecado y ellos tienen que salir del huerto. Pero una vez que salen del huerto, ahora tienen a Caín y tienen a Abel. Entonces vemos la diferencia. Dentro del huerto tenían vivientes, ahora fuera del huerto tienen ahora a Caín y Abel. Aquí hay una enseñanza, porque mientras ellos tuvieron hijos dentro del huerto no hubo ningún problema. Saliendo del huerto tienen a Caín y Abel, y quiero darle este ángulo, porque una vez que salen del huerto y ya había pecado, ya empezaba a correr sangre en ellos, las cosas y las situaciones fueron distintas. Ese hogar comenzó a comportarse, a tener actitudes. Caín, y usted conoce la historia, llevó a Abel y le dijo a Abel, vamos al campo. Y bueno, y el campo en la Escritura representa el mundo. Realmente si lo aplicamos, Caín lo que hizo es una sombra, una figura, llevó a Abel al mundo. Mire las consecuencias ahora que están fuera del huerto. Ahora lo lleva al mundo y ahí se convierte en un homicida, y la Biblia habla que Caín mata a Abel.
por ese disgusto, por esa actitud de ese enojo de Caín, porque Dios no recibió su ofrenda, por ese celo. Miren las condiciones muy diferentes mientras estaban en el huerto. Ahora que ellos salen del huerto, ahora vemos una, eh, algo bien difícil que todo hogar no quisiera pasar. Un hijo se levanta contra su propio hermano. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nuestros hijos puedan quedarse en el huerto de Dios. Y quizás estás escuchando esta enseñanza esta noche y quizás tus hijos están fuera del huerto y ha llegado el momento que tú los puedas llevar al huerto de Dios, pedirle al Señor, interceder por ellos, clamar por ellos. Tienes una promesa de Dios para tu vida, y una promesa en este tiempo. Malaquías dice que Él va a enviar el espíritu de Elías para restaurar el corazón de los hijos a los padres. Es el momento de restauración, es el momento de los pródigos que regresen a su casa. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos que cuidar esto que es muy importante. Mantengámoslos dentro del huerto, porque fuera del huerto, miren lo que sucede. Hay un hijo se levanta contra su propio hermano. ¿Se imagina usted el dolor que le causó eso a Adán y Eva? Y son ejemplos que están en la Escritura, de los cuales nosotros, el Señor no los oculta con un propósito que nosotros podamos aprender de estos padres y que nosotros no cometamos los mismos errores. Bien, podemos hablar de cada uno de ellos. El tema se hace muy amplio, pero quiero referirme a otro padre, porque el tema diferentes clases de padres. Yo quiero que veamos a Saúl, porque de Saúl podemos aprender también cosas positivas y algunos aspectos negativos de la vida de Saúl. Bueno, primero dice la Escritura que en 1 Samuel 16, 21, David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Entonces, Saúl fue padre biológico de Jonatán, Isuí, Malquisuá, Merab y Mical, pero también recordemos que fue padre del alma de David. Ahí dice en el verso 21 que Saúl amó a David. Bueno, entonces tenía sentimientos de alguna manera estables en ese momento. Era un padre del alma. Recordemos que David llega y hemos hablado cómo lleva comida a sus hermanos que están en una batalla, y ahí le cambia la vida a David. Ahí aparece un Goliat que se enfrenta y ahí se da a conocer David. Lo interesante es que después de ser quizás un mandadero, llamémoslo así, a David, ahora es un escudero de Saúl. Mire cómo va evolucionando David, y dice que lo amaba. Capítulo 19, verso 1. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Entonces, veo algo aquí que es interesante. Primero, verso 21, dice que lo ama. Capítulo 16, verso 21, y ahora 19, de 1 Samuel, verso 1, dice que dio la orden para que mataran a David. Entonces usted dirá, pero ¿qué emociones más volubles, qué bipolaridad, si usted quiere llamarle? Entonces, aquí hay un padre bipolar, un padre que era con emociones que variaban sus emociones. Mire, las emociones pueden variar cada 15 minutos, los sentimientos duran toda la vida. Pero cuando esas emociones no están sanas, cuando esas emociones, sobre todo en los padres, cuando no hay una estabilidad en las emociones, cuando de pronto, porque somos productos que también de nuestros hogares, de alguna formación que tuvimos, hemos heredado cosas buenas, repito, también hay que reconocer que hay aspectos que no hemos heredado buenas cosas de nuestros padres, y que la misma palabra nos dice en 1 Pedro 1:18, y que nosotros tenemos que ahora ser responsables y cambiar la historia. Pero veo ahora en Saúl un cambio, una bipolaridad en la vida de Saúl, en sus emociones. ¿Cómo es que dice que amaba y ahora dice que
que desea la muerte de David? Si era su hijo, si lo había desde 14, probablemente 14, 16 años, David está ahí en ese momento de la batalla y David ya no regresa más a la casa de Isaí, sino que se queda en el palacio del rey sirviéndole a Saúl. Y lo que le trajo fueron beneficios a Saúl. Le quitó un problema enorme, el gran problema de Goliat. Lo enfrentó y lo venció. Ahora, tenemos que aprender que nosotros como padres tenemos que pedirle al Señor que el Señor sane nuestras emociones y que nosotros podamos tener emociones estables, que el Señor nos ayude a quitar toda bipolaridad de nuestra vida, porque eso le hace daño a nuestros hijos. Es muy importante cuando un hogar las emociones están estables, cuando hay claridad en nuestras emociones, cuando nuestros hijos conocen y tienen toda la confianza de acercarnos a nosotros en el momento que ellos quieran. Algunos momentos cuando hay esa bipolaridad y esa inestabilidad de emociones, los hijos no saben cuándo acercarse a un padre. Algunas veces nos preguntamos o quizás decimos a nuestro ser interior, hablamos con nosotros mismos y pensamos, ahorita es el momento, está de buenas, ahorita es la oportunidad para pedirle algo, ahorita es el momento para pedirle o decirle o comentarle algo que estoy pasando. Ellos tienen que tener toda la confianza en cualquier momento de nuestra vida para acercarse a nosotros por un consejo, para acercarse a nosotros en alguna experiencia que quieren compartir con nosotros. Y hay que saber nosotros cómo reaccionar, porque algunas veces ellos nos cuentan algunas situaciones que quizás nosotros ni siquiera nos imaginamos, no nos imaginamos y que ellos interpretan que va a causar algún problema a nosotros, nos va a causar algún problema o alguna desilusión como padres. Y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar, porque si nosotros reaccionamos mal, creo que esa va a ser la última vez probablemente que los hijos nos cuenten algo que ellos están viviendo. De pronto están muy jóvenes, muy adolescentes, no es el tiempo de iniciar una relación, de una amistad, un compromiso que ya hemos hablado, porque hay una edad para eso. La Escritura habla acerca de la edad. Pero es normal que de pronto en esa adolescencia comienzan a poner su mirada en jovencitos, en jovencitas, es parte de nuestra evolución. ¿Te imaginas que viene y te dice, me gusta fulano de tal, o ella, o él, me agrada? Y que tú dices, pero si no tiene la edad, es un adolescente. Y si nosotros no aprendemos a reaccionar bien, entonces los vamos a alejar. Es muy importante que nosotros podamos pedirle al Señor sabiduría, revelación, de conocer el alma de nuestros hijos. Y sobre todo nosotros como padres, pedirle al Señor que el Señor sane nuestras emociones, que el Señor venga a restaurar nuestra alma, porque un alma donde hay una inestabilidad, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Eso conlleva una inestabilidad en el hogar, inestabilidad en los hijos. Es muy importante tener emociones estables en nuestros hogares, en nuestras familias como padres, porque tendremos entonces hijos emocionalmente estables, emocionalmente seguros. Van a ser hijos que van a poderse enfrentar a los desafíos con seguridad, porque la formación que están teniendo en el hogar es una formación adecuada. Pero se imagina cuando hay gritos, cuando de pronto varían mucho esas emociones, se castiga, se disciplina con gritos de forma desmedida y de pronto hay un silencio, de pronto hay una paz y los hijos interpretan esa inestabilidad. Es muy importante. Saúl era un hombre bipolar, no cabe duda. Y eso estaba afectando también la vida de Jonatán, que era su hijo biológico, pero también la vida de David, el alma de David, porque era como un padre del alma para David. Bueno, veamos en el verso 21, dice 1 Samuel 9:21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita,
de la más pequeña de las tribus de Israel y no es mi familia la menos importante de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Entonces mire, puse este verso porque me doy cuenta que Saúl tenía algunos complejos. Mire qué cosas. Aquel hombre con esa inestabilidad, pero tenía complejos. En el verso 27 del capítulo 10 de 1 de Samuel, dice, pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno, mas él guardó silencio. Entonces veamos cómo el menosprecio ahora a Saúl, pero antes dice, pero el Señor lo está llamando y le está diciendo, Saúl, te llamo, era pedido por Dios, Israel quería un rey para imitar las demás naciones y lo llama a Saúl, pero Saúl, vemos aquí que no soy yo benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel, complejos. Entonces había como una situación en el alma de Saúl que se miraba más pequeño de las tribus. En él había un complejo y que él quizá no se daba cuenta de esos complejos que de alguna manera, para no, para no manifestar ese complejo, lo que hacía es que manifestaba, de alguna manera lo encubría ese complejo con su carácter, con su ira, con su enojo. Hay un dicho que sale por ahí, que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, cuando la gente, usted lo ve con cuando manifiesta ese enojo, esa inestabilidad emocional, es muy probable que esté escondiendo algo que tiene dentro de su corazón. Es muy probable que esté escondiendo un complejo y que no lo quiere dar a conocer y lo esconde. ¿De qué manera? Pues haciendo lo opuesto, con su mal carácter, su ira, su inestabilidad. Eso es lo que, al hacer una radiografía de la vida de Saúl, al hacer un escáner de la vida de Saúl como un padre, nos damos cuenta que tenía complejos. Y esos complejos lo llevaba a reaccionar de una manera equivocada. Son como unos mecanismos de defensa que tenía Saúl para esconder lo que realmente era y lo que había dentro de su corazón. Mire, al final es muy importante esto, porque cuando hay un complejo en los padres, van a ser hijos que de pronto eso es lo que se va a transmitir, que no pueden alcanzar cosas mayores, que no pueden, no van a ser profesionales, quizás no van a tener esa capacidad, esa inteligencia. ¿Y por qué? Por esos complejos que se pueden transferir también dentro del hogar y que nosotros hoy estamos pidiéndole al Señor que el Señor nos dé seguridad para que nosotros podamos transferir esa seguridad de nuestros hijos y nuestros hijos puedan alcanzar aquellas cosas que quizás nosotros no pudimos alcanzar, que ellos puedan alcanzarlas en Dios, que ellos pueden ir más allá de lo que nosotros hemos podido ir. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, que nuestros hijos se paren en nuestros hombros y que avancen y que puedan obtener aquellas cosas que quizás tú y yo no pudimos obtener, pero que Dios nos da la sabiduría y nos da la creatividad, el poder, la gracia, la revelación, para que nosotros podamos transferirle a nuestros hijos que ellos pueden alcanzar cosas mayores y sobre todo con la ayuda del Señor. Bien, esta noche he hablado acerca de estos padres, de Adán y Eva y de Saúl. Yo quiero terminar con este verso, 1 Samuel 18:8. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Mire Saúl, ahora celoso, Saúl, bipolar, sus emociones, de pronto Saúl con complejos y ahora Saúl con celos. Lo que hizo David es que le quitó un problema a Saúl, pero ahora había un cántico y David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, las mujeres. Bueno, las mujeres empezaron a cantar en Israel y se enfureció y se llenó de celos. Entonces es muy importante ver cómo las emociones de Saúl estaban dañadas y que eso llegó a dañar también el hogar, su casa, sus hijos.
los celos. Entonces vemos una radiografía como un escáner de Saúl y nos damos cuenta que nosotros no podemos seguir estos ejemplos, sino que pidámosle al Señor que Él nos dé de su gracia para que nosotros podamos formar hijos de acuerdo al corazón de Dios. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. Para eso estamos aquí, para ser instruidos por medio de su palabra, porque es la palabra de Dios que nos instruye y nos guía y nos enseña cómo nosotros podemos ser y desarrollar este oficio de ser padres. Este oficio que el Señor nos lo delegó a nosotros, que nos dio esa responsabilidad. Una vez que conocimos a nuestro Padre, ahora Él nos dice, ahora yo te voy a enseñar para que tú seas el mejor padre, para que ustedes sean padres así como yo soy un buen padre con ustedes. Vamos a aprender de nuestro Padre Celestial a través de su bendita palabra. Esta noche hemos hablado de los padres, Adán y Eva, y hemos hablado de Saúl también, diferentes clases de padre. En otra ocasión vamos a hablar de otros padres. Espero que esté con nosotros también. Vamos a orar esta noche y pidámosle que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda auxiliar como padres y que Él nos pueda dar de su gracia y de su revelación. Precioso Señor, he enseñado tu palabra esta noche. Quiero pedirte y rogarte, mi Señor, una vez más, que venga tu sabiduría para nosotros como padres. Que venga, mi Señor amado, tu instrucción, tu iluminación. La necesitamos, mi Señor. Nos equivocamos como padres, mi Señor, pero tú eres el mejor Padre del cual nosotros podemos aprender. Y vamos a aprender de ti, Señor, de tu palabra, Señor, de estos hombres de Dios que están aquí, Señor, y que sus vidas, sus experiencias nos sirven a nosotros para que nosotros no podamos cometer esos errores y las cosas buenas que hicieron ellos, nosotros podamos imitarlas, mi Señor. Te damos gracias porque has dejado tu palabra preciosa, Señor, para nosotros como una norma de vida, mi Señor. Y nos deleitamos y queremos aprender, Señor, cada día, mi Señor, con sabiduría y con amor para poder, Señor amado, engendrar hijos y traer a esta tierra hijos que te amen también, mi Señor. Hijos que puedan ser seguros en nuestros hogares, mi Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos trasladarles el temor. Ahí queremos tenerlos en el huerto, mi Señor. Que no salgan de ahí, mi Señor, porque ahí serán hijos vivientes, mi Señor. Ahí tendrán el sustento, mi Dios amado. Gracias, gracias esta noche por tu preciosa palabra. Aquellos que están lejos de sus hogares, Señor, no nos cansamos de pedir, Señor, por nuestros hijos. Aquellos que quizás han abandonado un hogar, mi Señor, que puedan regresar. Es el tiempo de los pródigos que regresarán a sus casas, mi Señor. Lo creemos porque tienes una promesa para nosotros, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Qué preciosos estos temas. Yo quiero siempre recordarte lunes y jueves y sábados a las 8 de la noche. Espero que te conectes con nosotros. Son temas muy valiosos que son de mucha importancia para nuestra vida. Y recordarte que los viernes estamos de forma presencial. Te animamos. Es el tiempo para que te congregues, que busques al Señor. A las 8 de la noche estamos en la ciudad de Davie y los domingos a las 2 de la tarde tenemos un tiempo precioso en la casa del Señor de forma presencial. Así que estamos esperando por tu familia. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.